junto al gremio docente, y que vinimos transitando por los distintos espacios, los distintos ámbitos de la actividad y la práctica docente en un proceso de reflexión. A partir de estos encuentros vamos a ir trabajando sobre alguna reflexión específica que puede ser individual o colectiva, y que para el día de hoy tenemos previsto abordar el tema tan sensible a nuestra actividad como es la experiencia de la investigación, uno de los temas centrales, uno de los temas sobre los que nuestra universidad viene avanzando muy fuertemente a pesar de su corta edad, en la que ha ido aumentando sus espacios de representación en el ámbito de CONICET, con 3 unidades ejecutoras de doble dependencia en este momento, y con un importante calificativo en el programa de incentivos dentro de lo que son los programas propios de investigación también de la universidad. Para darles la bienvenida, como cada lunes, como cada martes, como cada miércoles que nos vinimos encontrando, queremos saludarles con la posibilidad de compartir hoy con un gran amigo de la casa, con quien es Francisco Tamarit, alguien que nos ha apoyado a lo largo de la historia de nuestra participación en el sistema universitario, que aprovecho también para dejarte, Pancho, el saludo de Luis Negretti, que en cualquier momento se va a aparecer porque está en este momento recibiendo la visita de la Universidad de San Luis en nuestra casa, y que junto a las secretarías académicas aquí representadas, espero no omitir a nadie, pero veo a Javier Díaz Araujo de la Secretaría Académica del Rectorado, Virginia Achad de la Secretaría Académica del Instituto de Sociales, recién nos saludaba también el decano Gabriel Suárez del Instituto de Sociales, fuimos reuniendo las posibilidades de discutir al menos las principales claves de la vida docente, y que hoy con vos queremos compartir, decía, el espacio de la investigación como uno de los pilares fundamentales del hacer de la vida docente. Todo esto en el marco de nuestra propia carrera docente. Voy a tomarme el atrevimiento de hacer un recorte absolutamente arbitrario de tu currículum. La mayoría de quienes estamos en esta sala conocemos de tu trayectoria, pero para recordar algunos ejes centrales de tu formación, Francisco Tamarit es licenciado en Física por la Universidad Nacional de Córdoba, también es doctor en Ciencias del Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, título obtenido en Río de Janeiro, Brasil, profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador principal del CONICET. Su área científica es la física estadística y su trabajo de investigación se centra en el estudio de los sistemas complejos, con especial énfasis en el modelado de sistemas neuronales artificiales aplicados a la inteligencia artificial. Ha publicado numerosos trabajos científicos en revistas de circulación internacional y ha dirigido tesis de grado y doctorado, así como ha dictado numerosas conferencias y cursos en distintas instituciones académicas del mundo. En cuanto a su gestión institucional y sus responsabilidades, él fue rector de la Universidad Nacional de Córdoba, presidente de la Asociación Física Argentina, decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, el FAMAF, de la Universidad de Córdoba, integrante del Directorio Nacional del CONICET en representación del sistema universitario de nuestro país, y actualmente se desempeña también como integrante del directorio de la Oficina de Seguimiento del Plan de Acción de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, la conocida por nosotros CRES. Bueno, eso es apenas una apretada síntesis de su currículum, porque verdaderamente queremos escucharte y queremos conocer a través de tu experiencia este estímulo para la investigación en el campo de hacer de nuestra Universidad Nacional de Villa María. Muchas gracias, Pancho, por aceptar esta invitación, y gracias por sumarte. Bueno, gracias, Eli, por esta invitación, y a través tuyo a todos los que estuvieron involucrados, una vez más en Villa María, a la distancia.
La verdad que para mí es una alegría poder conversar con ustedes sobre un tema, yo le contaba a Eli, sobre el cual yo no soy un estudioso. Hay muchos muy buenos estudiosos en Argentina sobre el sistema científico y técnico. Yo tengo una experiencia primero como científico, pero también como gestor, que no son experiencias despreciables ninguna de las dos. Pero me falta esa capacidad analítica que tienen quienes hacen sociología de la ciencia, que es un área tan importante, ¿no? Y que ustedes no lo crean, está tan ausente en la gestión de la ciencia y la tecnología. A diferencia de lo que pasa con la educación superior, que siempre está más imbrincada, más atravesada en conversaciones, no siempre exentas de ruidos, con los académicos, con la gente de educación, con la gente de economía, con la gente de sociología, de antropología. Y es una pena que no se compartan estas miradas que no son necesariamente antagónicas, más bien son complementarias. Hace poquito murió una persona muy polémica, pero que yo tengo que decir que admiro mucho, quise mucho, que fue Juan Carlos del Bello. Y él era una persona que siempre luchó para que la voz de los especialistas, la voz de la academia, estuviera presente también en la gestión del conocimiento. Y aparte él fue el que consiguió que la CRES cambiara su posición con respecto a 2008, cuando América Latina dijo que la educación superior era un bien social, un derecho humano y una responsabilidad de los estados, y él peleó mucho para que dijésemos que el conocimiento es el objeto, es lo que tiene que ser un derecho humano, un bien social y una responsabilidad de los estados. Parece una tontería, pero me parece que la historia, lo que pasó entre 2008 y 2018 en el mundo mostró que él tenía razón, y de hecho en Córdoba todo el mundo aceptó que era el conocimiento y no la educación superior. Yo quisiera hablar poco y que me pregunten mucho, pero no siempre me sale esto, así que ustedes pueden interrumpirme cuando quieran. Eli, yo sentí que cuando Eli me pidió que conversara con ustedes, era una charla motivacional, por así decirlo, para poner en valor nuestro sistema científico-tecnológico. Pero también tengo que decirles que yo soy muy crítico de nuestro sistema científico-tecnológico, muy, muy crítico. Quizás más crítico que de cualquier otra área del Estado de la cual yo conozco, como por ejemplo el sistema educativo, el sistema de promoción de la industria, del agro. Me parece que Argentina tiene una vieja deuda con el sistema, mejor dicho que Argentina tiene una deuda con el sistema científico, que los científicos tenemos también una enorme deuda con nuestro sistema científico. Y de eso yo quería contarles un poquito, eventualmente les voy a mostrar algunos gráficos para que ustedes los puedan ver. Ustedes saben que nuestras universidades son instituciones muy antiguas, son instituciones que van a cumplir en la región 470 años, desde que se fundaron las primeras, Lima, Santo Domingo y México. Y esto está muy intrincado también con nuestra historia como naciones. Los españoles tenían la idea de que apenas llegaban al territorio y apenas sentían que se iban a estabilizar, había que hacer una universidad. Para que un lugar cobrase estatus, tenía que haber una universidad. Y Córdoba fue ese lugar, nuestra región, en todo el cono sur, sin ser siquiera capital de un virreinato o una gobernación muy importante. Era un sentido estratégico que tenía llevar una universidad para la monarquía española. Algunos estudiosos, yo no me atrevo a decirlo, cuando analizan la conformación de las naciones, que saldrían de la lucha por la independencia, notan que en cada una de nuestras naciones España había fundado una universidad y atribuyen ese ánimo de disociación precisamente al influjo territorial, al poder que había tenido esa universidad, que para entonces tenía 200 años en cada país, a la hora de ordenar el territorio. Puede ser que sea así, puede ser que no, puede que sea una parte. Ustedes que vienen de las ciencias sociales sabrán más que nosotros. Pero hay un contraejemplo muy interesante y es Brasil. La monarquía, la casa de Orleans y Braganza, que había prestado muchísima atención a Brasil porque, de hecho, la monarquía
portuguesa se había mudado a Río de Janeiro durante la ocupación napoleónica, ellos desde el inicio, e inclusive cuando estaban en Brasil, ellos prohibieron explícitamente que se impartiera ningún curso de posgrado. Para eso crearon la Universidad de Coimbra, en Portugal, y todas las élites de todos los países que ellos colonizaban se formaban y se articulaban en Coimbra, y después volvían. Podrá ser verdad o no, pero lo concreto es que hay un único Brasil, todos los territorios colonizados por los portugueses nunca se dividieron y los territorios ocupados por los españoles se atomizaron. Queda como un ejercicio interesante para estudiar, pero lo que esto marca es que nosotros hemos ido creando una idiosincrasia universitaria muy particular en América Latina. En particular es una universidad, a diferencia de otras regiones, todavía muy atada a lo educativo. Y ese es un tema que yo quiero resaltar en esta primera parte de la charla. Nuestra universidad atiende básicamente a la demanda educativa. Y si ustedes estudian, analizan los procesos de creación de nuevas universidades, siempre están asignados por atender a la demanda educativa. Nunca por atender a la demanda territorial tecnológica o el desarrollo sostenible. No, siempre nosotros pensamos en que tenemos que llegar a jóvenes que tienen que acceder a la universidad. Y sin duda eso como universidades lo hacemos muy bien. Yo no tengo ninguna duda de que lo hacemos muy bien. Nosotros hemos demostrado que es posible resolver la tensión entre la masividad y la calidad. Y a eso le podemos agregar el ingreso irrestricto, que es algo inusual. Porque universidades masivas hay en otros lados, pero lo que no van a encontrar en ningún lado, salvo en Uruguay, pero en condiciones muy particulares, no lo van a encontrar en Cuba, no lo van a encontrar en México, es un sistema abierto como el que tenemos nosotros, donde la demanda se satisface hasta donde haga falta, y es responsabilidad de la universidad atenderla. Pero bueno, ustedes dirán, no lo invitamos a Pancho para hablar de la universidad, lo invitamos para hablar de ciencia y técnica. Cuando nosotros miramos la historia de ciencia y técnica, y yo siempre recomiendo una persona que a mí me gusta mucho, que se llama René Ramírez, un ecuatoriano, que creo que ahora está en México. Cuando miramos la historia de la ciencia y técnica, nos encontramos con un fenómeno radicalmente diferente al de constitución de las universidades. Antagónico, porque tuvo que ver con disputar a las universidades, sino con cooperar a las universidades. Y paralelo, en este caso se va a dar en todos los países, en Brasil y en todos los países de habla hispana. Quizá el último fue Paraguay, que quedó un poquito rezagado, mucho tiempo rezagado, pero es un proceso que se va a dar en la posguerra. Todas las agencias de promoción de la ciencia y la tecnología, en aquella época no se hablaba de la innovación, fueron todas creadas exactamente apenas terminó la Segunda Guerra Mundial. Apenas terminó la Guerra Mundial y Estados Unidos se libera del peso que le había significado tener que ayudar como ayudó en el Plan Marshall a la reconstrucción, sobre todo de Alemania, comienza una tarea de prédica y de promoción de la generación de estas agencias como es el CONICET. A veces nosotros pensamos que fue un hito muy particular la creación del CONICET, pero casi en paralelo se crea el CONACYT en México, casi en paralelo se crea el CNPq en Brasil, y todos se generan de una forma muy clara, con el influjo, con la fuerza de un conjunto de investigadores que le ponen mucha garra y que se consiguen convencer a los estados nacionales de la necesidad de desarrollar una agencia nacional de promoción de la ciencia y la tecnología. Y la forma en que eso se genera va a tener una impronta muy fuerte. Va a tener una impronta muy fuerte en el poder que van a tener las diferentes disciplinas. Claramente en Argentina esto fue hecho por los médicos, el CONICET fue regido por los médicos, y sin duda hoy, en Argentina todavía, las ciencias de la salud y las ciencias de la vida son las disciplinas rectoras de las políticas públicas
en ciencia básica en Argentina. Eso es indiscutible. En cambio, en Brasil va a ser impulsado principalmente por un grupo de físicos muy prestigiosos que habían estado en Estados Unidos tomando partido de los debates más modernos para ese entonces sobre la física de partículas, un área extremadamente sofisticada, pero muy básica, ¿no? Y son ellos los que van a comandar ese proceso de constitución del CNPq. Y algo parecido va a pasar en el CONACYT, solo que van a ser las ciencias sociales, ¿no? Un país atravesado por debates culturales tan importantes, y cada uno de los países va a tener una impronta distinta. No es casual que después nosotros tuvimos 3 premios Nobel en áreas de la salud, ¿no? Y que Brasil es hoy el país que tiene el aparato para estudiar los sólidos más importante del mundo, y fue hecho con tecnología brasileña. Porque esas ciertas premisas constitutivas después es muy difícil derrocarlas, cambiarlas, adaptarlas a los tiempos, y quedan en algún sentido reverberando en la vida de las instituciones. Estas instituciones se hicieron con una lógica muy distinta a la de la colonia, pero sobre todo muy distinta a los debates que nuestros países tuvieron sobre qué eran las universidades cuando se volvieron estados nacionales. En nuestro país ese fue un debate muy interesante. Nuestra primera ley universitaria fue la ley Avellaneda, y la reforma va a ser un poco una exigencia de cambiar la concepción de la ley Avellaneda. Pero en una etapa muy temprana de nuestro país, las élites que hicieron nuestros países entendieron que la universidad era un actor importante, y esa universidad claramente era una universidad de privilegios, era una universidad para pocos, y una universidad para reafirmar el poder de quienes ya detentaban el poder, muy distinta a la universidad que nosotros concebimos hoy de lo que somos, y más aún de lo que nosotros quisiéramos que fuera la universidad. Estas agencias de ciencia y técnica se constituyeron bajo un paradigma de desarrollo que era el siguiente: la inteligencia la ponía el norte y los recursos humanos los ponía el sur. La idea de que nuestras agencias de ciencia y tecnología tenían que atender no a una demanda concreta de conocimiento, sino a ciertos requisitos de calidad que eran impuestos por la agenda de ciencia y técnica de los países del norte. Nosotros tuvimos una gran colaboración con Inglaterra, como es nuestra historia. Nuestra historia viene un poco asignada por la colaboración con Inglaterra. Brasil tuvo una historia asignada por la colaboración con Estados Unidos, y tenemos también una fuerte impronta de colaboración con Francia, y en menor grado, pero quizá más importante, con España, ¿no? Y lo que nosotros hemos ido constituyendo desde entonces para acá, eso es una opinión mía, me hago cargo de lo que yo voy a decir, no es algo que esté en ningún libro, absolutamente en ningún libro. Hemos consolidado un sistema, hemos solidificado un sistema de producción de conocimiento que es extremadamente jerárquico, que satisface estándares de calidad, pero que no tiene ni pertinencia ni impacto social para nuestra sociedad. Yo esto me atrevo a decirlo así, con todo el costo que esto tiene, por los colegas acá que son científicos, que eran, ¿por qué dice esto? Y no estoy diciendo que el sistema sea malo, no estoy diciendo eso. El sistema es bueno. Simplemente digo que como le pasa a la universidad, y como pasa en tantos otros aspectos, la idea de calidad que quedó solidificada de aquellos años sigue reinando a la hora de evaluar qué es hacer buena ciencia en nuestro país. Y ese hacer buena ciencia está regido por cánones en los cuales nosotros no participamos, nosotros los importamos. Y quienes nos importan somos nosotros, porque vamos afuera, nos formamos y volvemos, y queremos que nuestro medio sea igual al lugar donde nos formamos, o tenemos la fantasía de que somos un país europeo, ¿no? Que se fue de viaje por el Atlántico hasta llegar al sur de Sudamérica, y esto nos genera un montón de problemas, no solamente a Argentina, sino a todos los países. Desde el nacimiento del CONICET estuvo en puja con las universidades, en terrible puja. En los últimos años se ha ido solucionando, pero no del todo, y siempre se renuevan los conflictos.
Hace poquito me enteré que la UBA denunció una vez más el convenio con el CONICET, porque entiende que el convenio que firmó el mismo rector que está ahora, anterior, no se ajusta a las necesidades de la UBA. Pero lo que nosotros hemos consolidado, y yo le pido que si alguien está de acuerdo conmigo, que levante la mano y lo charlemos. Esto es una experiencia que yo gané de cuando fui director del CONICET, y también como investigador del CONICET. Lo que nosotros hemos conformado es una división no muy productiva de las responsabilidades y de las tareas, dejando para el CONICET la hegemonía de la investigación científica, tecnológica y ahora innovativa, y reservando para la universidad la extensión universitaria y la formación de recursos humanos. Porque hay que admitir que el CONICET no se mete con los recursos humanos. Nunca ustedes van a recibir una queja por el doctorado, a CONICET no le importa cómo ustedes enseñan en el doctorado. CONICET financia lo que la CONEAU diga que hay que financiar y va a aceptar eso como un padrón, lo cual está muy bien. Pero CONICET después va a decir que doctoró a los alumnos que doctoraron ustedes, a los alumnos y a las alumnas que doctoraron ustedes. Cuando en realidad el CONICET lo único que hace es pagar un estipendio a los estudiantes para que puedan hacer el doctorado sin tener que trabajar, ¿no? Lo cual es muy beneficioso para el proyecto de formación de doctores, pero hay que aclarar de entrada que ese no es el único, ni el mejor, ni el ideal del método de formación de doctores, que la universidad también puede formar doctores, que los doctores se pueden formar cuando están trabajando en la universidad, pero también se pueden formar cuando están trabajando en el INTA, en el INTI, en la comisión, en el Instituto Antártico, en el Instituto Geográfico, ¿no? Entonces, hay una serie de presupuestos no discutibles sobre qué es bueno y qué es malo, y bueno, y eso está constituido, está profundamente intricado en nuestra cabeza. Hubo siempre muchas disputas que están bastante bien registradas. En particular, yo me atrevo a decir que históricamente el peronismo se llevó muy mal con los científicos, ¿no? Eso es algo que se va a ver durante el gobierno de Perón, se va a ver también en la Revolución Libertadora, en la dictadura, en todos los procesos que van a acompañar a lo largo de los años. Quizás la diferencia empieza a darse a partir del año 2007, 2008, cuando los científicos comienzan a entender, bueno, que había un gobierno que al menos les reconocía su salario, los salarios se recompusieron, hubo financiamiento para hacer investigación, se proliferaron los institutos, y sin duda fue un periodo en el cual se favoreció a la ciencia. Pero también tenemos que ser críticos de ese periodo y analizar qué cosas no se hicieron o qué cosas permitieron que en 4 años se deshiciera todo lo que se había hecho en esos años. Sin duda eso significa que había cosas que no estaban bien, que no se estaban haciendo del todo bien. Cuando comienza la democracia, fíjense, Alfonsín designa a Sadowski. Quizá para ustedes Sadowski no diga nada. Manuel Sadowski había sido uno de los grandes científicos de la década del 60 en Argentina, un joven investigador famoso por sus investigaciones precisamente en la matemática aplicada en la informática. Él había sido una persona que le había dado mucho impulso. Pero cuando a veces se habla de la época, aquella época de los 60 como la época de oro de la universidad. Y yo quiero desmistificar esa idea, quiero desmistificarla, porque aquella era una comunidad extremadamente pequeña. La comunidad de inteligencia artificial hoy, que es incipiente y que es pequeña, es más grande que lo que había en aquel momento en todo el país en ciencia y técnica. Entonces, es cierto que hubo un impulso importante, pero es cierto que estamos hablando de decenas de investigadores, cuando hoy las cifras más actualizadas hablan de que tenemos 84.000 investigadores de dedicación tiempo completo en nuestro país. Entonces es muy difícil decir que aquella fue la época de oro sin tener en cuenta que aquello fue una semilla incipiente que dio fruto a todo lo que tenemos hoy, inclusive a pesar de los altibajos que tuvimos en políticas públicas en todos esos años. Porque cada vez que tenemos una crisis económica, como está pasando ahora,
el sistema de ciencia y técnica se resiente, porque hay prioridades más importantes, porque hay que detener la fuga de divisas, porque hay que tratar de bajar la inflación y hay que emitir menos dinero. Eso todos lo sabemos, eso no es ninguna novedad. Pero tenemos que admitir que cuando tuvimos gobiernos de derecha, en particular con Menem, con De la Rúa y con el último gobierno de Macri, sin entrar a valorar los gobiernos, hubo una disminución importante en todos los indicadores de gasto de ciencia y técnica. Yo creo que acá hay un punto que nosotros como universitarios, como científicos, tenemos que aprender a debatir. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que tener buenos argumentos para responder a esta pregunta, que la hacen muchas personas en América Latina. Son personas que están muy ligadas a capitales internacionales que tienen interés en invertir en educación y ciencia y técnica en nuestro país. Este relato dice, en América Latina hay dos tipos de países, los que no invierten en ciencia y tecnología, no gastan nada en ciencia y tecnología, porque no tienen ciencia y tecnología, y los que invierten poco. Pero el impacto sobre las sociedades es el mismo en los dos, porque como se invierte poco, acaba siendo un sistema que beneficia a los pocos actores, a los propios actores de la ciencia y técnica, dicen estos críticos. Entonces es mejor no gastar en ciencia y técnica que gastar lo que ustedes gastan para tener el impacto que tienen. Y esto tenemos que ser honestos y responder con mucha honestidad. ¿Es nuestro sistema tal que si nos diesen mucho más dinero nosotros podríamos impactar en la calidad de vida de la gente? ¿Podríamos generar innovación como para que se generen pymes o empresas que generen trabajo? ¿Seríamos capaces de beneficiar a quienes se ocupan de la cadena de valor de los diferentes sectores productivos? ¿O somos un sistema que está hecho solo para hacer un engranaje en un sistema internacional al cual le toca colaborar con recursos humanos para la investigación básica? Cuando uno mira las cifras, parecería que nosotros, hablo principalmente del sistema científico, no de la universidad, ¿no? Parecería que nosotros no estamos todavía debatiendo cómo vamos a impactar en nuestra sociedad, cómo vamos a hacer para que ese conocimiento llegue a la gente, pero que llegue a los hospitales, que llegue a la justicia, que llegue al campo, que llegue a la industria, a la pequeña, a la mediana industria, para que llegue a la gestión de lo público, para que llegue a los movimientos sociales, para que ayude a mitigar los problemas de ambiente que tenemos, los problemas de gobernanza, los problemas de derechos, de pobreza, de violencia, de marginación. Bueno, yo hago la pregunta, ¿nuestro sistema científico tiene en agenda esos problemas de nuestro país? Bueno, yo diría que sí, que hay un montón de buenos datos que muestran que cada vez más jóvenes se ocupan de estos problemas, pero también hay un volumen muy importante del esfuerzo que se sigue poniendo casi exclusivamente en los indicadores obsoletos de calidad. Estos indicadores que dicen que algo es bueno si se puede publicar en inglés, en una revista de alto impacto, y se atiende a una demanda académica. Todas las otras demandas, de una u otra forma, son desconsideradas. Y esto nos pasa en los concursos, esto nos pasa en el CONICET, quizás no pase en el INTA, en el INTI, quizás no pase en la Comisión Nacional de Energía Atómica, o la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, pero ellas van a pagar un costo por esto, ellas van a tener mucho menos presupuesto que otros actores, precisamente porque en la mirada de muchos gobernantes que no entienden de ciencia y técnica, el único que satisface el criterio de calidad en términos de ciencia y técnica es el CONICET. Y es muy difícil cambiar ese criterio de calidad. De la democracia para acá, las universidades han cambiado enormemente, enormemente. Muchos de ustedes son jóvenes, pero nuestra Universidad de Córdoba tenía, en el año, si no me equivoco, en el año 83, último año de la dictadura, creo que habían rendido 28.000 estudiantes una materia. En el año 2015, cuando yo era rector, 108.000 chicos habían rendido una materia. Pero además las universidades habían crecido, había más opciones, públicas y privadas.
Y las universidades se abrieron a la extensión, a la cooperación internacional, a los vínculos entre ellos. El CONICET quedó un poco atado a esa lógica que yo la llamo eurocéntrica. La idea que nosotros necesitamos un sistema de ciencia y técnica a la medida de esos países a los cuales nos gustaría parecer, que paradójicamente son los países donde nos formamos, o se formó nuestro jefe, o donde se producen los libros y los papers que leemos, y son los principales destinos de nuestra cooperación. Porque miren, en ciencia y técnica hay un dato que es llamativo, a mí me impresiona. Para Europa, el primer socio científico es Europa. Para Estados Unidos y Canadá, el principal socio científico es Estados Unidos o Canadá. Para Nueva Zelanda y Australia, ellos son los principales socios científicos entre ellos. Para el principal socio científico para América Latina, el primer socio científico de Estados Unidos, el segundo socio científico es Europa y el tercer socio científico somos nosotros. Y cuando hablamos de socios científicos en América Latina, casi toda esa creación se va al interior de nuestras naciones. Lo que hace que no sea técnicamente una cooperación sur-sur, sino que sea más bien una cooperación internacional. El CONICET tiene una estructura enorme, para que ustedes tengan Hola, ahí me parece, ¿no? Parece que se está cortando, Pancho. No quería decir nada, pero hace rato que se escucha bastante mal, confuso, y veo las caras, estamos todos medio... Yo recién ahora empecé a no escuchar bien. No sabía si era yo el problema. A ver si retomamos. A ver. ¿Querés probar, Pancho, a ver si se te escucha? Espera un poquito, voy a darme datos. ¿Ahora me escuchan? Parece que sí. Voy a ver si me doy datos. A ver, denme un segundito. ¿Se perdió mucho de lo que hablé? Yo solamente el último medio minuto, pero no sabía, creí que era yo la que tenía el problema. Sí, cuando estaba comenzando a hablar sobre las relaciones entre Canadá y Estados Unidos en cuanto a publicaciones, bueno, Europa dentro de Europa mismo, Australia con Nueva Zelanda, desde allí. Sí, eso es muy importante porque eso es un indicador de que hay muy poca colaboración internacional. Pero además hay un dato muy importante, casi toda esa cooperación es Argentina con Brasil. Porque países como México tienen una gran cooperación con Estados Unidos, países como Chile tienen una gran cooperación con Europa. O sea, que hay muchas cosas para mejorar en el sistema científico nacional. Voy a ver si puedo darme un poquito de internet. Pero no me aparece. Pero ahora se No te puedo. escucha bien, ¿eh? Yo por lo menos, no sé si el resto se escucha. Una cuestión muy importante que todos los rectores y rectoras hacen hincapié es que Argentina año tras año resigna presupuesto de ciencia y técnica para las universidades. Cuando uno mira cómo se reparte el presupuesto de ciencia y técnica, hay una función en el presupuesto nacional que se llama función ciencia y técnica. Esa función ciencia y técnica nutre varias dependencias, y en particular, por ejemplo, nutre a varios ministerios. El Garrahan se nutre en salud con fondos de esa función. El MINCID, el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, se nutre de esa función. El CONICET se nutre por separado, porque es un ente autárquico. Está la CONEA,
recibe dinero de ahí, bueno, un montón de instituciones. Pero lo que ha pasado en los últimos tiempos, hablo desde la llegada de la democracia para acá, es que las universidades nos hemos quedado con un porcentaje muy pequeño de la función ciencia y técnica, y quien recibe esa parte por las universidades es el CONICET, con la idea de que el CONICET en última instancia lo va a devolver a las universidades, lo va a financiar y va a llegar a las universidades. Pero en ese proceso la universidad resigna sin duda soberanía, porque la universidad pública se queda con muy pocos fondos como para generar un mínimo de investigación que sea no solo de calidad, sino que sea suficiente como para promover todas las áreas que una universidad tiene que desarrollar. Y es CONICET, en una mesa en Buenos Aires, en una comisión que se conforma en Buenos Aires, quien va a decir qué parte de esa torta nos toca a cada una de nuestras universidades. Hasta no hace mucho tiempo, ese método era un método basado solo en un criterio de calidad descontextualizado. Ganaba más plata el que más puntaje sacaba, y en esa evaluación de puntos solo entraba en consideración el número de publicaciones en los últimos 5 años, el impacto de las publicaciones y el número de tesis. Casi no había valoración sobre los lugares de trabajo y mucho menos sobre los proyectos. Y cuando había valoración sobre el lugar de trabajo, era todavía peor, porque recibía más puntaje el que estaba en el lugar más prestigioso o el lugar más consolidado. Y eso hacía que hubiese más dinero para quienes más dinero tenían. CONICET, en general, deposita o distribuye un montante de dinero muy, muy grande en los 4 grandes estados provinciales o las grandes jurisdicciones, que son Cava, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, mucho mayor al porcentaje que esas provincias ponen de ciencia y técnica en el sistema tributario. No sé si me entienden. Entonces, termina sucediendo que provincias con muy bajo índice de desarrollo humano, de desarrollo económico y social, con un sistema científico muy pequeño, acaban financiando la investigación científica de Cava, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y deberíamos preguntarnos si eso es adecuado o no es adecuado. ¿Es eso realmente lo que nosotros necesitamos? Yo les voy a poner el ejemplo de Brasil. En Brasil, el principal financiador de ciencia y tecnología no es el CNPq, es el Estado de São Paulo, por lejos, a través de una fundación que se llama FAPESP, Fundación de Amparo a Pesquisa. Y acá vamos a otro problema que tiene nuestro sistema nacional, la incapacidad que han tenido las jurisdicciones desde la vuelta de la democracia para acá, pero podríamos ir más lejos en el tiempo, para ella convertirse también en actores de la producción, distribución y atesoramiento del conocimiento. Parecería ser en la cabeza de todas nuestras autoridades provinciales que han resignado en el gobierno nacional la responsabilidad de producir conocimiento. Entonces tenemos un CONICET que es muy poco federal, pero que se extiende en todo el territorio nacional. Tenemos un INTI y un INTA, que también se extienden por todo el territorio, pero que tienen una fuerte centralidad a la hora de definir políticas públicas en Buenos Aires. Y tenemos un sistema de educación superior que es exclusivamente nacional. Tenemos 6 universidades provinciales. Cuando miramos los países más grandes de la región, México y Brasil, vamos a ver en Brasil que el principal financiador de universidades es el Estado provincial, es el Estado, como llaman ellos. Y que las universidades más impactantes son la USP, la UNESP, la UERJ, la Universidad de Campinas. Y si vamos a México, vamos a ver que hay 6 universidades públicas financiadas por el Estado, que las otras universidades son cofinanciadas en igual 50 y 50 entre los estados provinciales. Cuando me refiero a estado provincial, digo estado local, ¿no? Y los gobiernos nacionales. Entonces acá aparece otra segunda debilidad de nuestro sistema científico. Aparte de que es elitista, está atado a mi criterio. Es un sistema que sobrevalora a la hora de financiar estándares no pertinentes, ¿no?
tenemos este problema de que es un sistema nacional. Solo el gobierno nacional en Argentina se ocupa de la ciencia y la técnica. Nos encanta poner el ojo en cuánto invierte del presupuesto el gobierno nacional. Pero ahora pregúntense cuánto invierte la provincia de Buenos Aires, o Cava, o Córdoba de su presupuesto en ciencia y tecnología. Los ministerios de ciencia y tecnología o las secretarías de ciencia y técnica terminan transformándose en meros gestores de los dineros que llegan desde la nación. Son una especie de pasamanos inteligentes seguramente, que ponen orden a la forma en que se distribuyen los recursos. Recién hace muy pocos años el CONICET tomó la decisión de generar estos programas que se llaman I+E+I, no sé si los conocen, que solamente alcanzan a las universidades pequeñas en términos de científicos. O sea, desde la Universidad de San Luis para arriba no se puede aplicar a ese programa. Toda universidad que tenga más investigadores que San Luis no puede aplicar. San Luis tampoco puede aplicar. Toda universidad que tenga menos puede aplicar. Son más o menos 2/3 de las universidades que pueden aplicar. Y el criterio ahí es totalmente distinto de evaluación. Y sin embargo, sigue siendo muy difícil implementar este programa, sobre todo por la enorme reacción que tiene la propia academia a este tipo de medidas. Por la fuerte crítica a este tipo de medidas. De hecho, cuando este plan se implantó, esto era 1/3, 1/3 y 1/3. Hoy, el llamado programa libre de acceso al CONICET es la principal fuente de recursos que tiene CONICET para insertar jóvenes en el sistema. Además está decir que en una convocatoria libre, los grandes centros con más antigüedad y con muchos investigadores, con investigadores que tienen posibilidad de dirigir, bueno, van a ser los que más recursos van a sacar. Otro elemento muy importante que tiene el sistema científico es el Sistema Nacional de Incentivos, ¿no? El Sistema Nacional de Incentivos nació en la década del 90 en un momento en que se entendía de que una forma de forzar al sistema para ir precisamente en la dirección de la calidad transnacionalizada, globalizada, porque estábamos hablando de un periodo bien claramente neoliberal, era empezar a pagar por productividad, en negro, totalmente negro. O sea, se le daba el estatus de una beca, aunque no era exactamente una beca. Y esto no fue solamente en Argentina. Al mismo tiempo en Brasil se hizo el sistema que el CNPq se llama Bolsa Pesquisa, beca para investigador, ¿no? Aquellos investigadores que tienen buena productividad cobran un plus importante en términos de los sueldos. En aquel momento, tuvo que ver justo con mi retorno a Argentina, el incentivo para mí significaba aproximadamente el 60% de mi sueldo. No era como ahora una cosa simbólica, era muy importante en los años 90, porque nuestros sueldos eran muy bajos, a pesar de que era una política económica de dólar extremadamente bajo, ¿no? Subvaluado. Ese sistema, sin duda, consiguió hacer una transformación importante en el sistema nacional. Como a lo largo de la década de 2000 hasta 2015 ese sistema siguió funcionando, pero dejó de pagar una contribución, como les digo, en negro, importante, como los sueldos se blanquearon, los sueldos empezaron a tener el tratamiento que merecían, ahí lo que se observó es que la participación en el Sistema Nacional de Incentivos pasó a ser una contraparte muy valiosa y muy importante frente a los estándares de calidad que imponía el CONICET, porque ya ahora era una agencia independiente que miraba a la actividad universitaria, cuya misión principal es evaluar a las carreras, sobre todo a las de posgrado y algunas carreras de grado, las que nosotros decimos entran en el artículo 43, que son aquellas lo cual es bastante dinámico, porque a medida que pasa el tiempo se van agregando carreras al artículo 43. Pero desde el punto de vista simbólico eso significó que se fue constituyendo un escalafón alternativo al de CONICET. Hoy, ser 3, ser 2, ser 1
acaba teniendo impacto dentro del sistema universitario, precisamente porque, bueno, uno tiene que pasar por un tamiz extra del tamiz universitario, ¿no? Pero la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿hace falta realmente esto? ¿Hace falta tener este tipo de estructuras? Si nosotros pudiéramos definir desde cero este sistema, ¿no sería más justo haber invertido siempre en la docencia universitaria? Porque en última instancia lo que nosotros hemos conseguido es que para ser buen científico tenemos que pasar, para que nos digan que somos buenos científicos, no para hacer, ¿no? Para que nos digan que somos buenos científicos, parece que el mandato es entrar al CONICET. Y para ser buen universitario, el mandato es entrar al sistema de incentivos. Otro invento también del neoliberalismo, discúlpenme los que no están de acuerdo, pero en el mismo momento, en el mismo año que acá se hizo el sistema de incentivo, en Brasil se hizo un sistema de incentivo exactamente igual. Brasil tenía un problema, y era que los profesores que hacían investigación no daban clase. Entonces hizo un sistema de incentivo a la docencia, igual al nuestro, exactamente el mismo. Era para que los investigadores que estaban en la universidad quisieran ir a la universidad a dar clase. Teniendo presente que históricamente un profesor titular en Argentina ganó a lo sumo $2.000, ahora debe estar ganando $1.000 en el mercado formal, porque en el negro debe ser mucho menos, debe ganar $700, y que un investigador y profesor titular en Brasil históricamente gana $5.000, y eso gana un chileno, y eso gana un boliviano, y eso gana un peruano, y un mexicano. O sea, es difícil comparar esos otros países porque son países que tienen muy poca cantidad de profesores titulares. Entonces, bueno, pero si uno viene a un país que tiene mucha gente que paga buenos sueldos, sin duda es el caso del sistema público brasileño, a través no solo de sus universidades federales, sino también de las universidades municipales y estaduales, que se agrupan en una entidad que se llama BRUEM, y de las universidades tecnológicas. Ellos tienen casi 60 universidades tecnológicas que conforman lo que se llama el CONIF, Consejo Nacional de Instituciones Federales. Entonces, digo, esa es otra propiedad que tiene nuestro sistema, que tiende en algún sentido a desacreditar constantemente al quehacer universitario. La universidad siempre puesta en cuestión. La universidad que no hace buena investigación, pero paradigmáticamente los fondos no vienen a la Secretaría de Ciencia y Técnica. Los fondos van a parar al CONICET, que a su vez nos obliga a constituir instituciones conjuntas con ellos. Discúlpenme porque esto suena muy feo, pero ¿qué necesidad hay de tener institutos de doble dependencia? Si ustedes se fijan, lo que una universidad como la mía pone para tener un instituto de física, como el instituto en el cual yo pertenezco, y me fijo cuánto pone el CONICET, es nada lo que pone el CONICET. Nada, nada. O sea, es una migaja. Si uno compara los sueldos, la luz, el gas, el edificio, la seguridad, la internet, los equipos, nada. Pero sin embargo es prestigioso para nosotros tener esto. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen los fondos, y es una forma de acceder a fondos, ¿no? Entonces CONICET, en un periodo de 12 años, pasó de tener alguna decena de institutos, hoy tiene casi, creo que tiene 310 institutos. 310 institutos. Muchos de ellos hechos en las universidades más grandes. Pero bueno, lo que nosotros peleamos siempre como rectores era que ese esfuerzo tenía que ir a las universidades pequeñas, no tenía que venir a las universidades que más tenían. Por eso a nosotros nos interesa muchísimo que se hagan institutos en Villa María, en Río Cuarto, en Rafaela, en Santiago del Estero. Porque acá aparece otro defecto enorme que tiene nuestro sistema de CONICET. Seguramente muchos de ustedes son CONICET. Disculpen lo que voy a decir, sobre todo los jóvenes. Cada vez que digo esto, los jóvenes me quieren matar. Pero no hay ningún lugar del mundo, donde uno pueda hacer lo que quiere, a donde quiere, con quien quiere, como pasa acá. Y lo puedo discutir con el que quiera. Entonces, acá nosotros vamos al CONICET y decimos, yo quiero trabajar en San Juan, en ingeniería, y si soy bueno, y si mi director es bueno, trabajo en lo que yo quiero. Ahora, si ustedes van a visitar cualquier otro país del mundo, el joven se adecúa a la demanda que genera el territorio. Uno va a trabajar a donde hay un trabajo, uno investiga y da clases a donde hace falta, alguien decide que investigue y da clases, ¿no? Y esto es algo culturalmente difícil, que
el programa I+E+I vino a tratar de solucionar, pero que va a llevar mucho tiempo revertir. ¿Cómo se podría hacer esto? Es muy simple cómo se podría. Los rectores siempre lo dijeron. El CONICET, en vez de evaluar a la gente del interior, a constituir comisiones en Buenos Aires, debería meramente discutir qué porcentaje de los ingresos debería ir a cada lado, y cada lado, junto con el CONICET, porque él va a pagar el sueldo, debería elegir un método de selección que no se base solamente en un orden de mérito sobre el currículum del estudiante y el currículum del director, sino que también se fije en la pertinencia del plan de trabajo, una pertinencia que tiene que ser disciplinar, inclusive multi o transdisciplinaria, pero que también tiene que tener alguna componente territorial, local, tiene que atender algún objetivo, que puede ser eventualmente ver cómo chocan dos agujeros negros. Yo no estoy diciendo que eso no es importante, claro que es importante, porque la curiosidad del humano es importante. Lo que yo digo es que no puede ser que solamente gane el que más tiene, porque precisamente eso es lo que siempre denostamos en otro sistema de distribución de bienes y de riquezas, ¿no? Que el que más tiene se lleva todo, lo mejor. Me parece que esto sí se podría hacer, y que hay muy buenos ejemplos, y que por otro lado no conozco yo ningún ejemplo de un país a donde haya estos criterios descontextualizados, totalmente descontextualizados. Se va a formar una comisión que va a evaluar, que lo podría hacer un sistema de inteligencia artificial perfectamente, porque si es mirar el impacto, ¿qué inteligencia artificial? Un Excel lo podría hacer, ¿no? Si lo que vamos a mirar es qué chico produjo más, qué artículos produjo, bueno, es probable que aquel que atendió a las demandas de la comunidad científica más novedosas, más sofisticadas, bueno, consiga tener un impacto mayor en la publicación. Pero ese es un impacto bibliométrico. ¿Pero qué hay del impacto real sobre el territorio? Bueno, eso es algo que no se lleva en cuenta. No se lleva en cuenta. Quizá alguna comisión lo evalúe, pero no es algo que no está aceptado universalmente. Es más, mi experiencia como director de CONICET, que muchas veces nosotros le decíamos a las comisiones que hagan algo, las comisiones venían, se constituían después de muchos viajes, nos daban el resultado y nos mandaban un memo diciendo desoímos totalmente la opinión de la comisión. Así pasa. Y no les pasa nada en el CONICET. No les pasa nada, absolutamente nada. Ahora, esa misma situación, puesto, no sé, en la justicia, en la policía, armaría una catástrofe, ¿no? Alguien que venga, que nosotros los convocamos para evaluar y le decimos, por favor, lleva en cuenta la gestión, lleva en cuenta los servicios que hizo, lleva en cuenta las patentes que hizo, no te quedes limitado a ver los papers y la dirección de tesis. Y la comisión evalúa y dice, no, yo voy a mirar solamente los papers y la tesis, porque para el conocimiento lo único importante son los papers y la tesis. Todo lo otro es sospechado de tener mala calidad, de ser, bueno, algo tramado. Bueno, y esas cosas nos pasan. Entonces nosotros no disponemos, ni siquiera desde la universidad, de la capacidad de poder decidir qué joven vamos a fijar. Esto no es una situación que les pasa a ustedes, porque ustedes hacen un esfuerzo grande para que los jóvenes se fijen en Villa María. Pero a la UBA, a la Universidad de Córdoba, a la Universidad de La Plata, le pasa exactamente al revés, ¿no? Como una vez me dijo un rector, yo estaba representando a las universidades, me dijo, Pancho, yo pedí 5 personas y me rechazaron las 5 y me mandaron un astrónomo a mi universidad. Yo no lo quería, nadie me preguntó. Y yo dije, bueno, ¿y qué querés? Era muy bueno el astrónomo. Y él quería ir a tu universidad. Sí, pero yo no quería que él viniera, nadie me preguntó. Bueno, le digo, hay un decano que firmó. Un decano que firmó y le fue el astrónomo. Bueno, son esas cosas que solamente pasan en nuestro país. No hay muchos otros antecedentes de estas cosas. Yo les iba a mostrar unos datos, pero la verdad es que no quería más que nada conversar con ustedes. Y finalmente, el último tema, fue muy desordenada mi charla, les pido disculpas. Otro tema que es muy importante para mí, y es que el conocimiento, dice la OCDE, dice el Banco Mundial, dice el Fondo Monetario, el conocimiento es un bien global. Por lo tanto, hay que trabajar a escala global.
Ahora, cuando uno mira cómo trabajan los países, las regiones, las regiones trabajan la ciencia y la técnica a escala regional. Es muy difícil encontrar un financiamiento en Europa que no sea europeo, o en América del Norte. Bueno, hay que sacar Estados Unidos y China porque son economías internacionalizadas, son sistemas de ciencia técnica internacionalizados. Ellos mandan y reciben a troche y moche, o sea, es desproporcionado cómo ellos mueven gente y cómo ellos se quedan con los recursos que ellos necesitan. Pero como yo les dije, América Latina no tiene una visión integrada del conocimiento. Y esta élite del conocimiento, de la cual nosotros formamos parte, yo formo parte de ustedes también, tiene esta idea absurda de que nosotros somos ciudadanos del mundo y que estamos aportando solo al bien de la humanidad. Ojalá fuese así. Nosotros más bien aportamos a la agenda de gente que en su país se ocupa de que el conocimiento esté bien adaptado a las necesidades de pertenencia locales. Pero nosotros no tenemos esa forma de nosotros para hacer un bien a la humanidad. ¿Me escuchan? Lo perdimos Ahí un poquito al final. Hola, me perdí. Ahora no se escucha, Pancho, quedaste ahí donde estabas hablando de el aporte a la humanidad, y ahí quedamos. Eli, me parece que se le desconectó. Sí, yo no lo estoy viendo más, estaba buscándolo. De todos modos, ahí estemos atentas quienes tenemos la posibilidad de admitir para ver cuándo quede en la sala de espera. Les hablaba de un último elemento para mí importante, que es la internacionalización. Nuestros sistemas están muy mal internacionalizados. Tenemos una idea de la cooperación internacional que dice que la cooperación internacional se hace a demanda de los investigadores y los jóvenes, y de los becarios. No planificamos la cooperación internacional. Fíjense que en el CONICET hay un directorio, hay un presidente, hay gerentes, hay coordinadores y hay directores. Bueno, cooperación internacional no tiene ninguno de esos 5 escalafones, es abajo justo, es una subdirección. Y esta es la idea de que la ciencia y la técnica que se hace a demanda del investigador, que no importa tener buenos indicadores, que es muy picante que el CONICET haya sido elegido la mejor país en desarrollo. Estoy perdiendo eso. Pero no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos integrar todos los sistemas en una agencia latinoamericana y caribeña para hacer lo mismo que hace Europa. Les voy a dar un número asustador. Europa tiene un programa que se acabó ahora, que se llamó Horizonte 2020, pero ahora lo está renovando. Horizonte 2020 es un programa de cooperación científica, tecnológica, innovativa y de educación superior. Los países de Europa que financian, que tienen... Europa tiene más o menos los mismos habitantes que nosotros y el mismo número de países. Un poquito menos ellos en número de países, un poquito más nosotros, más nosotros en habitantes. Pero somos muy parecidos. Deben tener 4 veces nuestro Producto Bruto, o 5, entre 4 y 5. Ahora, en términos de conocimiento, ellos ponen por sobre los montos que ellos financian en sus países, 11.800 millones de euros solo para cooperar. Solo para cooperar. Y ellos lo reparten en 4 grandes programas. Impacto industrial, retos sociales, calidad, excelencia académica, y uno que se llama Más Europa, que es un programa Se ha vuelto a cortar para todos, ¿verdad?
¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, sí. Disculpen todas estas molestias, no sé qué ha pasado. Debe ser acá en el edificio. Hoy anduvo mal el Gmail toda la mañana en el mundo también, no sé qué pasa. Entonces, bueno, para resumir, Europa pone 11.800 millones de euros solo para cooperar. ¿Saben cuál es el presupuesto de la Universidad de Stanford? Yo les dije que Europa pone 11.800. Europa. Stanford tiene 6.800 millones de dólares por año de presupuesto. Ahora, ¿cuánto tiene América Latina de cooperación? Cero. América Latina ve pasar una revolución tecnológica que nos va a dejar muy atrás. América Latina tiene un montón de problemas importantísimos como la pobreza, la marginación, y no los pone en la agenda de su sistema de ciencia y técnica. Están en la agenda de las universidades, pero no terminan de estar en la agenda del sistema científico y tecnológico. Entonces tenemos un sistema extremadamente centralizado, donde es difícil planificar la fijación de los investigadores, un sistema que se financia solamente con lo nacional y por lo tanto no tiene preocupación con la pertinencia local, un sistema que tiende a desprestigiar a la universidad porque le compite en términos de investigación y también en términos de docencia. No basta ganar un concurso titular, hay que pasar por el sistema de incentivos, hay que entrar al CONICET, eso es realmente terrible, y finalmente tenemos un sistema que se concibe solo en términos de cooperación con países más poderosos, países más poderosos que nos fijan su agenda, que nos fijan la temática, y sobre todo que nos financien, porque como no tenemos suficiente financiamiento, una parte importante de la comunidad busca su financiamiento a través de cooperaciones internacionales. Quizá eso no pase en Villa María, y es muy bueno que no pase, pero eso pasa en los grandes laboratorios, sobre todo en las áreas de la salud, en el área de la energía, en aquellas áreas que tienen un potencial valor económico para las colaboraciones, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el panorama, un poco que puede parecer muy negativo, Eli me va a querer matar, pero a mí me parece que es muy positivo, porque a pesar de todo, y si comparamos América Latina con África, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que hay un enorme desarrollo de potencial en términos de personas formadas, enorme, ¿no? América Latina, Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Uruguay, bueno, y también otros países como Perú en algunos temas, como Ecuador en algunos temas, todos, como Paraguay en algunos temas que tienen que ver con la producción animal, son todos países que han constituido un sistema universitario en paralelo con el sistema científico, totalmente en paralelo. Es cuestión de articularlo y ponerlos a jugar a todos juntos. Ojalá la pandemia hubiera servido para que Argentina, México y Brasil dijesen, vamos a hacer una vacuna conjunta, pero nadie, ni los dirigentes, ni los científicos, a nadie se le pasó por la cabeza. Cuando lo reclamamos, nos trataron de locos. No, había que hablar con Rusia o con Estados Unidos, o con Alemania o con Francia, ¿no? Pero tenemos, como diría, tenemos una estructura mínima, un soporte, aparte tenemos un soporte cultural, podemos hablar casi la misma lengua, y aparte tenemos también grandes aliados, tenemos las 12 naciones del Caribe, conducidas principalmente por Jamaica, que son grandes aliados nuestros. En todas las disputas internacionales, esos 12 países, que son países que sufrieron la esclavitud como nadie, ellos tienen un gran sentimiento de integración con América Latina, aunque América Latina los mira con, no sé por qué, con profundo desprecio. Si uno mira los indicadores de ellos, va a ver que ellos han encontrado un camino de ser sostenibles en los últimos 40 años, en tanto a nosotros se nos hace cada vez más difícil imaginar una sociedad sostenible. Para cerrar, ya digo esto, nosotros tenemos estos desafíos, me parece a mí. La insostenibilidad de nuestra región es insostenible desde la escala continental a lo local. Córdoba es un buen ejemplo de insostenibilidad, una mitad pobre y una mitad que se basa en el monocultivo. Cada vez menos industria, cada vez más insostenible. Tenemos serios problemas de gobernabilidad. Nuestras democracias están siendo cuestionadas, vilipendiadas, ¿no? Estamos viendo hoy, en Argentina también, en todos lados, ¿no? Si la democracia no atiende a las demandas de la sociedad,
podemos recorrer un camino peligroso como el que está recorriendo hoy Brasil con Bolsonaro. Tenemos enormes problemas de derechos, la violencia, la marginación, la pobreza. Tenemos problemas de competitividad. Todo lo que nosotros hacemos es cada vez menos competitivo y cada vez es más difícil para nosotros ser parte del comercio mundial. Finalmente tenemos serios problemas de interculturalidad. Nosotros no terminamos de entender que no somos Europa y que no somos latinos, que somos una mezcla de muchas tradiciones originarias, afrodescendientes, pero también árabes, también judías, también eslavas, también germánicas. Este último punto hace que hoy América Latina sea el lugar por lejos más violento de la Tierra. El 23% de las muertes pasan en América Latina, donde solo vivimos el 8% de la población. Todas estas problemáticas no están en la agenda del CONICET, no están en la agenda de quienes gestionan la ciencia y la técnica en nuestro país. Porque parecería que lo bueno para ser un buen gestor de ciencia y técnica es tener un buen currículum científico, publicar en grandes revistas, en inglés. Si nosotros no cambiamos esa mirada y entendemos que el conocimiento es parte necesaria de la solución de nuestros pueblos, bueno, entonces seguiremos transitando todos estos caminos un poco díscolos. No significa que el conocimiento arregla todo. Digo que no se puede hacer esto si no es todos juntos en América Latina formando un bloque regional para negociar en mejores condiciones y de la mano del conocimiento. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pancho. La verdad es que, no, lejos de enojarme, al contrario, yo encuentro en tu relato todo lo que tiene que ver primero con la historización de por qué estamos en un sistema como estamos. Entiendo también sobre haber dado en la clave en ese diagnóstico sobre cuáles son los ejes necesarios de ser revisados para transformar al sistema. Me parece que eso es lo absolutamente motivante. Y a esto da cuenta de que cuando formamos nuestra primera unidad ejecutora, que tuviste tanto que ver, tanto vos como Dora Barrancos en aquel apoyo, era casualmente para ir a correr ciertas tradiciones en función de esto que vos crees, poder colaborar en generar una agenda propia, en trabajar la descentralización, una menor dependencia de las grandes estructuras que no reconocían las características específicas de Villa María, y Villa María, también te lo preguntabas, no necesariamente cumplimenta con muchos de estos errores del sistema o estas fallas voluntarias del sistema, porque es una institución nueva que se está construyendo y que tiene mucho del hacer y mucho de la reflexión llevada al crecimiento genuino. Por lo tanto, al contrario, creo realmente que son disparadores muy importantes para pensar cómo seguir adelante con el proceso de avance que lleva 20 años en nuestra universidad en materia de investigación y reconocer a dónde están las claras amenazas y lo que me parece importante que es la defensa de algunos de estos principios y valores de la investigación orientada muy especialmente al desarrollo de los pueblos, de las regiones y de esta gran comunidad latinoamericana. Así que la verdad impecable. Ahí hay algunas preguntas en el chat que ya me pongo a leer, espero que me lo hable rápido. Bueno, hay muchísimos agradecimientos. Además de las evaluaciones, acá viene de más arriba, muchas gracias, muy claro. Ay, se me perdió. Ana, habías preguntado, Ana Guzmán. Además, en las evaluaciones se desprestigia a la formación de recursos humanos y las publicaciones en revistas propias de la universidad. Agregaba algún comentario tuyo. Acá Paula dice, usted refirió a una lógica eurocentrada en el sistema científico, a dicha lógica la comprendo también de carácter extractivista, en este caso de saberes. ¿Cómo entiende usted el trabajo en el territorio sin ese tipo de relaciones jerarquizadas? Sí, tal cual. Vos sabés que cuando hablamos de extractivismo, cuando hablamos de la insostenibilidad, creo que el extractivismo es la característica principal que el mundo occidental le ha dejado a nuestro país, ¿no? O sea, nosotros estamos para
para arruinar nuestro medio ambiente, para vivir en modelos ambientalmente insostenibles. Y esta es la misma lógica, como muy bien dice Paula, me dijiste, exactamente. Nosotros estamos para producir recursos y ellos están para elegir de entre lo que nosotros fomentamos aquellos que les sirven. América Latina, yo no lo dije, manda 45.000 chicos formados, 45.000 chicos formados todos los años al primer mundo. Y de eso se va a quedar el 80% en el primer mundo y van a volver el 20%. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? ¿Hasta cuándo eso va a empezar a ser parte de nuestro problema de agenda? ¿No? Bueno, a lo mejor si solo lo mandásemos a estudiar a México, o lo mandásemos a estudiar a Brasil, nosotros fomentásemos, guiásemos el tipo de relaciones internacionales que queremos que los chicos hagan, bueno, está muy bien, pero siempre que hemos tenido, es una demanda de todos los investigadores jóvenes, seguramente que hay muchos, dicen, queremos becas externas. Está muy bien, está muy bien. ¿Tenemos derecho a una beca externa? No, pero bueno, es necesario. Derecho no tenemos. Derecho tiene la gente pobre que no puede comer, a comer, y la gente que no tiene trabajo a trabajar. Pero suponte que nosotros llegamos cuando hemos tenido programas de becas externas, lo que hemos visto es una fuga de gente. Estamos trabajando en este momento en un grupo de colaboración con Haití, ¿no? Y nos decía el rector de la Universidad Central de Haití que el 80% de los egresados de los últimos 10 años de Haití, el 80% de sus egresados están en Estados Unidos. Y así todos vemos los problemas que hay en la frontera hoy con Estados Unidos. Y si algo quedó claro en estos últimos días con la renuncia de este personaje llamado Daniel Foote, es que él como diplomático admite la injerencia de Estados Unidos en la situación deplorable que tiene Haití. Pero los jóvenes van a Estados Unidos. Están saliendo de Chile, de Brasil, de Colombia para ir a Estados Unidos en este momento. Bueno, ese es parte del extractivismo. Es increíble. Es terrible. Nosotros hemos formado durante décadas jóvenes. Hay jóvenes argentinos, hay jóvenes cordobeses brillantes en el mundo que se fueron con una beca externa y que no volvieron más. Después piden un perdón y se les da el perdón. No es culpa de los chicos, es que no hay a dónde volver. Después de un caso de mi disciplina, el 80% de los físicos peruanos están en Brasil. Es terrible, porque aparte hacia el interior hacemos lo mismo que criticamos de los países del norte. Pero también es cierto que no generamos condiciones para que... Y eso vuelve a esa pregunta que nos hace siempre un pensador uruguayo muy cuestionado por el sector popular, yo también, pero que bueno, que hay que atender, que es Claudio Rama, el hijo del famoso Rama, ¿no? Él siempre dice, no sé si lo conocen a Claudio, es interesante escucharlo. Él siempre dice, pero si no vas a sacar ningún resultado, si lo que vas a hacer es que vas a mandar a la gente para afuera, tenés que preguntarte para qué lo haces, ¿no? En algún momento hay que preguntarse para qué nosotros estamos tan orgullosos de un sistema de educación superior latinoamericano, se manda 45.000 jóvenes todos los años al primer mundo. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo con los científicos. Por lo menos tiene que estar en la agenda, Paula, tiene que ser algo que nosotros tenemos que... Y no lo podemos poner en la agenda porque nos matan, porque dicen, no, pero nosotros estamos para la ciencia del mundo. Si la ciencia del mundo se hace, nunca se hace en África ni en Asia, siempre se hace en Londres, en Estados Unidos, en Cambridge, ¿no? Entonces, bueno, hay un extractivismo de conocimiento muy claro hoy en el mundo. Nuestro sistema es muy propicio para otros que con buenos sueldos se quedan con mucha gente nuestra. Es culpa nuestra, no de ellos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Culpa meramente nuestra. Gracias, Pancho. Ahí Ana también decía, ¿cómo considera que tiene que ser la articulación entre las instituciones para poder enriquecer a la construcción de pequeñas estructuras de grupos? Pero también había levantado la mano. Si ¿Cómo es la pregunta? Ana, esa me gustó, también me gustó. ¿Cómo decís? ¿Cómo considera que tiene que ser la articulación entre las instituciones para poder enriquecerse a la construcción de pequeñas estructuras de grupos de ciencia y tecnología? Bueno, no sé si es lo que vos esperas que yo diga, pero lo que yo te voy a contar es, cuando yo me recibí en el 85, el CONICET ponía plata en la universidad, a fondo perdido. O sea, nosotros comprábamos un equipo y venía para la universidad, ¿no? Y después el CONICET decidió que él iba a tener unidades ejecutoras, y después decidió que él iba a tener el control patrimonial. Y empezó a haber esta división y esta pelea, ¿no? Y les voy a decir una cosa que puede sonar medio herética para muchos.
cuando se pensó el CONICET, se discutió mucho si tenía que tener cargos o no, porque el CNPq, la National Science Foundation, la Royal Society en Londres, el CONACYT en México, no contratan gente, solo dan becas y apoyos para becas. Entonces, bueno, pero cuando yo me recibí, nosotros éramos full de la universidad y simples del CONICET. Era así. O sea, el CONICET te sobrepagaba un sueldo. Y había dicho, Hussey, ¿no? Hussey había dicho en sus palabras, el CONICET nace para dar un soporte, una ayuda a la dedicación completa de las universidades. Pero eso se revirtió. Y ahora el CONICET en mi facultad tiene el 100% de la planta, casi todo el 100% de la planta es CONICET. Casi todos simples y ellos tienen full. Esos chicos atienden a la agenda del CONICET. Mi facultad pasa a ser una especie de casa de alquiler, en el buen sentido, donde ellos tienen buenos edificios, internet, pero no hay responsabilidad institucional. Uno tiene responsabilidad institucional con el que lo cuida, le paga, ¿no? El que te da la obra social. Y ese es el CONICET. Ese es otro daño que hemos hecho en el sistema, que va a quedar y que lo tenemos que revisar. Tenemos que revisarlo. Durante el gobierno de Alfonsín y durante el gobierno de Menem, no sé si se acuerdan, lo que tiene más años, se hicieron 2 veces unos programas por el cual todos los full del CONICET pasaban a ser full de la universidad y se quedaban con un simple del CONICET. No me acuerdo cómo se llamaron esos pasajes. Pero para mí, nosotros debimos haber preservado los full time y que la pertenencia de los jóvenes, quien tiene el ingreso es la universidad y no el CONICET. Porque la universidad es la institución anclada en el territorio. El CONICET es una institución anclada en Buenos Aires, ¿no? Entonces, me parece que la forma en que se vincula el CONICET y la universidad debería ser totalmente distinta. Totalmente distinta. Hay un muy buen ejemplo que se hizo en Paraguay, que es por arriba de las universidades y por arriba del CONICET y por arriba de la CONEAU de ellos, se hizo una cosa que se llama el CONES, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Entonces ahí están obligados a articular las políticas públicas, el CONICET de allá, que se llama CONECYT, las universidades y la agencia que ellos tienen, ANEP, para la acreditación. Pues eso sería una posibilidad, pero no hay diálogo fructífero entre el CONICET y la universidad. O sea, yo fui durante 5 años director del CONICET representando a las universidades y yo hablaba con los rectores con los cuales había problemas, pero no está ni en la agenda del CONICET hablar con la universidad, ni en la agenda de la universidad hablar con el CONICET. Y mientras tanto el CONICET, sin que nos demos cuenta, es el dueño de nuestros recursos, ahora también de nuestros recursos humanos, de nuestros equipos. Nosotros ponemos el montante de plata enorme y resignamos. Nosotros no podemos pagarlos. Ahora, por ejemplo, CONICET acaba de lanzar los PIP. No sé si vieron la semana pasada, esta semana se dieron a conocer los PIP. Son del orden de 1,5 millones de pesos. Las universidades no pueden pagar subsidios de ese monto. No pueden pagar subsidios de ese monto. No pueden pagar porque, la finalidad ciencia y técnica de las universidades es mínima, es chiquitísima. Y los rectores siempre pelean, y las rectoras, para que sea más. Entonces, me parece que tiene que ser una relación mucho más equilibrada y tiene que ser un poco más disputada. Me parece que hay que disputar esto desde las universidades sobre cuál es el rol que nosotros como universidades tenemos. No podemos seguir con este rol pasivo, cada vez más pasivo. Ojalá hubiese alguien que me contestase este argumento, pero no sé. Acá Carla, Sí. Acá Carla dice, gracias por la exposición. Los datos sobre América Latina son muy relevantes para pensar en mejorar el sistema científico. Concuerdo en la importancia de fortalecer las relaciones de universidades con CONICET. No obstante, estaría bueno tensionar la mirada acerca de los científicos con intención de aportar a un saber universal, o mejor dicho, europeo occidental. Digo, en muchas partes del país hay becarios y becarias y científicos y científicas, al menos de las ciencias sociales, estudiando problemáticas sociales y políticas locales que pretenden contribuir en diferentes regiones de la Argentina. Sí, Carla, eso es verdad, pero eso no puede limitarse a una parte mayoritaria de sociales. Eso tiene que ser en todas las áreas. Cuando vos vas a ver energías, cuando vas a ver hídricos, cuando vas a ver agrarias, cuando vas a ver veterinarias. Yo estoy de acuerdo que hay que hablar más sobre eso, tener mejores datos, pero lo que yo te digo es, de casi el 70% de los chicos eligen trabajar a donde quieren y no
allí no se mira el plan de trabajo, sino la calidad del plan de trabajo, ¿no? No, pero está bien, es cierto lo que vos decís. También en mi área hay gente que estudia litio, y yo lo valoro muchísimo, y tampoco tengo nada contra los que estudian agujeros negros y matemáticas muy raras. Simplemente digo que debería haber una planificación y que no quedar atada a la demanda de los chicos. En mi área queda atada a la demanda de los chicos, pero así pasa en química, en fisicoquímica, en geología, en todo queda atada a la demanda de los chicos. Si todos los chicos quisieran hacer relatividad a lo Einstein, y son los mejores, se ganarían todas las becas. No está permitido decir esto se tiene que orientar. En las ciencias sociales es distinta porque el objeto de ustedes, ¿no?, es la sociedad, y bueno, a menos que uno se ponga a estudiar la sociedad de otro continente. Pero esto yo lo tengo muy claro, porque siempre hemos tenido una alianza en la mirada con las representantes sociales, que era, ahora es Mario Peceni, pero antes era Dora, ¿no? Nos sentábamos al lado con Dora y con Mario. Pero es difícil discutir con los médicos, discutir con los físicos, discutir con los matemáticos, pero bueno, a ustedes les aplican lo mismo, pero ustedes publican en español. Y claro, ¿con qué voy a publicar? Hay una anécdota muy interesante, que había un grupo que estudiaba los alerces en Brasil. Los alerces son estos árboles tan importantes que hay solo en América del Sur. Y una vez una revista dijo, muy top, dijo, no nos interesa más que publiquen sobre estos árboles. Y entonces la institución les mandó a los investigadores que cambiaran de tema de trabajo. Pero en Paraná era muy importante este árbol, porque era sustancial para la economía. Y la universidad le decía, no, bueno, no importa, pero publiquen de mucho impacto, porque si no se nos cae todo el esquema de la universidad. Bueno, y esas cosas pasan menos grotescas quizá, pero constantemente pasan. La gente se va hacia las áreas en las que puede publicar más fácil, en revistas de más impacto. Y bueno, es más difícil publicar en litio que publicar en relatividad. A lo mejor ustedes piensan que la relatividad es más difícil que el litio. No, es más difícil publicar en litio. En relatividad o en mi área, por ejemplo, que es muy teórica, es fácil publicar. Difícil es publicar sobre problemas en nuestras áreas, ¿no? En las áreas de la salud y en las áreas básicas y de la tecnología. Pero bueno, eso hay que pelearlo. Me parece Bien, acá hay otro mensaje de Ana que dice: muchas gracias, espero que esta visión sirva para que la UNBM vea este pasado y construir un mejor camino. Desde ambiente también es así, tal cual, más local. Bueno, un poco eso que decíamos al principio, bueno, nuestra universidad tiene un sistema de investigación o un proceso de investigación, una trayectoria de investigación más incipiente, donde hemos podido construir esta comunidad docente, lo que hay, y ha sido en una lucha también por el mismo enclave y el mismo estatuto de la universidad, como hablábamos en aquel momento, Pancho, cuando pensábamos en esa primera unidad ejecutora, poder pensar lo que no era pensado y, por ejemplo, incorporar las categorías como la interdisciplina, o para poder abarcar a universidades pequeñas que no tenían los estándares y se iba por micro áreas de conocimiento. Y bueno, esos fueron grandes hallazgos y que por supuesto me parece muy importante estar revisando estos antecedentes, revisando estas características que sí se dan en un plano mucho mayor de incidencia, en espacios más competitivos. En nuestro caso todavía estamos en una instancia de crecimiento incipiente, y que la investigación, conocer este contexto me parece muy importante, porque la investigación forma parte de uno de los hitos que componen el campo de la carrera docente que se ha dado en nuestra universidad. Y las formas en las que se producen, los modos y las estructuras, como preguntaba también recién Olga, en qué estructuras se dan estos procesos de la investigación, me parece muy importante que sea un camino reflexionado, que podamos conocer cuáles son las características de este espacio de la investigación, porque tampoco podemos trabajar y pensarnos endogámicamente, no podemos pensar la Universidad Nacional de Villa María hace su propia investigación. Bueno, ¿cómo? Bajo estas condiciones del sistema de investigación o científico-tecnológico, por un lado local, por otro lado de la Argentina y además en lo regional y en el mundo, bueno, cómo ir pensando esas estrategias. Rescato mucho también el tema de, más allá de la investigación libre, porque es posible pensar en una agenda
orientada. La convivencia con una agenda orientada que sea a partir de ahí que podamos pensar la articulación con los distintos espacios de investigación. Y también, que lo decías en un momento, evitar la disociación entre las unidades, que depende de qué programa proviene mi estímulo económico, ya sea alto o bajo, digamos, poder reconocer el anclaje institucional y la motivación que tiene esa investigación dentro de la institución en la que yo estoy, institución o área en la que yo estoy participando. Así que me parecen verdaderos hilos disparadores de buenas reflexiones para lo que van a ser los próximos encuentros también, que tengan que ver más con, bueno, el proceso mismo de hacer investigación en la UNBM, pero este contexto es realmente muy valorado. No sé si hay alguna otra pregunta más. Yo no veo en el chat, así también sabemos que vos, Pancho, te estás yendo ahora mismo, estás entrando a otra actividad. Agradecerles la participación de todos, de todas, los comentarios, muchísimos comentarios de agradecimiento, de la disertación, y bueno, que han estado tomando notas, según nos dicen. Y Pancho, un saludo enorme, gracias como siempre por estar, gracias por esa experiencia que nos compartiste, muy rica en el diagnóstico y en la historia del sistema de investigación a nivel mundial, porque así lo abarcaste. Muchas gracias. Y espero que cooperemos. Miren, cuando yo era rector teníamos una alianza estratégica con Villa María y Río Cuarto, que hay que retomar, hay que hablar en nuestras universidades. No es que las autoridades nos interesan, es que hemos perdido la capacidad de conducir esos procesos que nos exceden. Ustedes tienen esa posibilidad. Entonces, yo creo que esas 40 universidades pequeñas o más nuevas tienen que trabajar en red también para hacer esa disputa contrahegemónica. Trabajen, hagan reuniones de ciencia y técnica y de académicos sin invitarnos a los grandotes, para empezar a pensar también cómo plantarse frente a un poder que, fíjense, que ve a la UBA como la superuniversidad y que desconoce, siempre históricamente es así, todo queda en las grandes capitales, así que está mucho en la mano de ustedes. No hay en un país tan poco federal, lo más federal que tenemos son las universidades. Piensen, pregúntense si el ANSES es federal, pregúntense si el INTI es federal, pregúntense si la justicia federal es federal, y van a ver que no. Lo más federal que tiene nuestro país, dentro de lo poco federal que es, son las universidades. Entonces, ustedes que están en ese interior un poco más profundo, tienen una voz que hay que potenciar, que hay que coordinar. Yo me acuerdo de Del Bello, antes de fallecer, decía esto, y lo dice San Juan, y lo dice Villa María, y lo dice Río Cuarto, lo dice Rafaela, lo dice Comechingones, Jujuy, lo sufren todos, Misiones, la rectora de Misiones. Hay que trabajarlo inteligente, hay que poner inteligencia en esta disputa. Y es una disputa que nos va a beneficiar a todos como país. Así que bueno, yo confío plenamente en las universidades pequeñas, y bueno, estoy a disposición para cuando quieran que charlemos sobre este tema un poco más. Bárbaro, muchísimas gracias. Sí. Todo esto debió haber pasado también, habría que haber puesto en la agenda la revolución tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Que desde el punto de vista de las ciencias sociales me parece que tiene que ser un objeto de estudio importante. El mundo está viviendo transformaciones que son asustadoras, así que tiene también que enseñarnos un poco sobre cómo afrontar estos desafíos los cuales no nos invitaron, nos pusieron nomás. Así que les mando un abrazo. Gracias, muchas gracias. Justo ahora estamos armando un picto con todas las universidades pequeñas de la provincia de Córdoba, así que te vamos a estar llamando y vamos a armarle la agenda. Justo ahora estamos en eso. Sí, claro. Bueno, y tenés Comechingones cerquita, y tenés Rafaela cerquita, y tenés Santiago cerquita, y tenés La Pampa cerquita. Ahora La Pampa está empoderada, así que bueno, estamos bien. Sí. Bueno. Gracias, muchas gracias. Un saludo a todos, a todas.